El teorema de Stokes es una herramienta muy importante cuando se trabaja con campos vectoriales. Si quieres aprender a usarlo y necesitas utilizar coordenadas polares, no te pierdas este vídeo. Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos ingeniosos. Hoy volvemos a hablar sobre el teorema de Stokes, ya que algunos de vosotros me habéis pedido un vídeo centrándonos en casos donde es necesario utilizar coordenadas polares. Antes de ello, vamos a repasar en qué consiste el teorema, que dice que si f es un campo vectorial continuo y diferenciable en R3, la integral de circulación de f a lo largo de la curva cerrada C es igual al flujo del rotacional del campo vectorial sobre una superficie orientada cualquiera S, que cumpla que su frontera es la curva C. Es decir, tenemos una curva cerrada C en el espacio, donde existe un campo vectorial con las propiedades mencionadas. La parte izquierda de la ecuación representa la circulación del campo a lo largo de C, que es integrar el campo en toda la longitud de la curva, y significa cuánto a favor o en contra está el campo durante el recorrido por la curva C. Sin embargo, estas integrales de circulación en el espacio suelen ser complejas, por lo que en la mayoría de los casos es más útil calcularlas con la parte derecha de la igualdad. El lado derecho representa el flujo del rotacional del campo F a través de la superficie S. Pero, ¿qué superficie es esta? En realidad es cualquier superficie que tenga como frontera la curva C, pero tiene que estar bien orientada. Esto quiere decir que tiene que seguir la orientación marcada por el sentido de la circulación a lo largo de la curva C. Si utilizamos la regla de la mano derecha, podemos ver la dirección hacia la que tenemos que generar nuestra superficie S. El flujo del rotacional del campo a través de la superficie representa la cantidad del rotacional, que es un campo vectorial, que atraviesa a la superficie. Pero si queréis saber cómo se llega a esta relación de conceptos físicos en el teorema, os recomiendo ver este vídeo previo donde lo mencionamos y también he resueltos otros ejemplos. En la fórmula, el rotacional está multiplicado por el vector n, que es el vector normal unitario hacia el exterior de la superficie S en cada punto de la misma. Pero a continuación vamos a ir recordando cómo calcular cada término. El rotacional se calcula realizando el determinante con las derivadas parciales y lo tenéis más ampliamente desarrollado, junto con su significado físico en el vídeo que os enlazo. El vector normal unitario se obtiene a partir del vector normal n mayúscula dividido por su módulo para hacerlo unitario. Para obtener el vector normal n necesitamos dejar la superficie parametrizada, esto es en función de dos variables. Ya puede ser en coordenadas cartesianas o coordenadas polares. El vector n se calcula como el producto vectorial de las derivadas parciales de la parametrización de la superficie respecto de cada variable, pero tenemos que ir un poco con ojo, ya que según el orden en el que multipliquemos, el vector cambia de sentido, por lo que tenemos que cerciorarnos que sigue la dirección correcta hacia el exterior de la superficie. Seguidamente necesitamos el módulo del vector, pero es un paso que nos vamos a ahorrar y que no es necesario. Veremos por qué. Para integrar en la superficie S, debemos proyectarla sobre el plano XY. El diferencial de superficie es igual al módulo del vector normal a esta por el diferencial de área de la región proyectada, que puede estar en función de las coordenadas cartesianas o polares en las que trabajemos. Al sustituir todos los términos en la fórmula, los módulos se cancelan, por lo que podemos trabajar con el vector aunque no sea de módulo 1, debiendo integrar el rotacional del campo multiplicado escalarmente por el vector perpendicular a la superficie en la región proyectada en el plano XY. Pero lo mejor es ver esto con dos ejemplos. En este primer caso se nos pide obtener el flujo del rotacional del campo F a través de la superficie S, en dirección del vector normal unitario exterior. Es decir, directamente nos dan la superficie S y nos piden la cantidad del rotacional del campo F que la atraviesa. ¿Pero qué es esta superficie? Cuando aparecen x al cuadrado e y al cuadrado sumadas, nos da la idea de circunferencias. Como la z está elevada a 1, se trata entonces de un paraboloide, el cual está abierto hacia abajo. Podéis dar un par de valores a x e y para poder comprobarlo. El paraboloide corta el plano XY cuando z es igual a 0, es decir, dibujando una circunferencia de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, por lo que se trata de una circunferencia de radio 2. Como necesitamos el flujo del rotacional que atraviesa el paraboloide, vamos a ir obteniendo cada término, y empezamos por el rotacional de f. Consiste en calcular el siguiente determinante con las derivadas parciales.
y cada componente del campo. Trabajando con cuidado y derivando correctamente, obtenemos que el rotacional es un vector de componentes 5, 2 y 3. Lo siguiente necesario es la expresión del vector normal al paraboloide en cada punto y hacia el exterior, como por ejemplo el que dibujamos en la pantalla en un punto cualquiera. Si nos fijamos, para que salga hacia el exterior, la inclinación del vector es ascendente, por lo que la componente z debe ser positiva. Como hemos visto antes, para hallar n necesitamos parametrizar la superficie, que significa dejarla en función de dos coordenadas, en nuestro caso x e y. Utilizando la propia ecuación del paraboloide, dejamos z en función de estas variables. Ahora derivamos la expresión de s respecto de x, siendo su derivada 1, 0 y menos 2x, y después respecto de y, quedando 0, 1 y menos 2y. Para obtener el vector n, multiplicamos estas derivadas parciales vectorialmente, resultando el vector 2x, 2y, 1. Os recomiendo parar aquí el vídeo y analizar estos pasos con un poco más de calma. ¿Está el vector n bien orientado? Si nos fijamos, la componente z es positiva, tal y como habíamos dicho. Si hubiéramos multiplicado vectorialmente al revés, es decir, la derivada parcial respecto de y por la derivada respecto de x, el vector quedaría orientado al contrario y sería erróneo. A continuación, multiplicamos escalarmente el rotacional del campo por el vector n, obteniendo la expresión que tenemos que integrar. ¿Dónde? En la región proyectada en el plano xy, que es el círculo definido por la circunferencia de radio 2. Por lo tanto, si fijamos que la x varía entre menos 2 y 2, la variable y varía entre la mitad negativa de la circunferencia y la positiva, es decir, entre menos raíz de 4 menos x al cuadrado y la raíz, que sale de despejar la variable y en la ecuación de la circunferencia. Sin embargo, esta integral puede resultar compleja debido a las raíces, por lo que es el momento ideal para hacer un cambio a coordenadas polares, que son de utilidad cuando las regiones a integrar son circulares o semejantes. El cambio consiste en poner x igual a ρ coseno de teta e y igual a ρ seno de teta, donde r es el radio desde el origen y teta el ángulo abarcado. Como estamos integrando en un círculo, el radio ρ varía desde 0 hasta el radio de la circunferencia, que es 2, mientras que el ángulo abarca toda la circunferencia, es decir, desde 0 a 2π. Así, la integral en polares es la siguiente, sustituyendo las expresiones de x e y en polares. Además, hay un detalle importante. Aparece ρ multiplicando a toda la integral, lo cual se debe al jacobiano del cambio entre coordenadas cartesianas y polares, y que debemos añadir siempre. La ventaja ahora es que los límites de integración son constantes y resulta más fácil hacer la integral. Integramos primero respecto de teta, por lo que la integral del coseno es el seno, la del seno el menos coseno y la de 3ρ es directamente 3ρ por teta, evaluado todo entre 0 y 2π. Pero se cumple que la integral del seno y del coseno entre 0 y 2π valen 0, por lo que solo queda el término 3ρ por teta, evaluado en 2π. Esta integral respecto de ρ es polinómica y sustituyendo los límites de integración llegamos al valor final, obteniendo un flujo del rotacional de f a través del paraboloide igual a 12π. Como es un valor positivo, indica que sigue la dirección del vector normal exterior, es decir, es un flujo saliente a través de S. Pasemos a otro ejemplo, pero antes os recuerdo que tenéis varios vídeos sobre cálculo vectorial en el canal y sobre campos. Podéis dejar vuestras dudas y estáis invitados a suscribiros. En este ejercicio se pide obtener la circulación del campo F a lo largo de la curva C sobre el plano XY en sentido contrario al de las agujas del reloj. Lo primero que nos preguntamos es qué puede ser esta curva en el plano, que es parecida a una circunferencia pero no del todo. Si dividimos la ecuación por 4, observamos que se trata de una elipse y que su semieje mayor está en la dirección vertical, por lo que es una elipse en vertical. Nos piden la circulación de f en sentido antihorario, pero como hemos hablado antes, las integrales de circulación suelen ser complejas. Por eso vamos a hacer uso del teorema, y en su lugar calcularemos el flujo del rotacional del campo a través de una superficie S cuya frontera sea la curva C. Hay infinitas superficies que cumplan esto, pero la más sencilla es simplemente la superficie interior de la elipse, ya que cumple que su frontera es C. Además, debe estar orientada según el sentido de la circulación. Pero esto se resume en decir que el vector normal n de la superficie
sigue la dirección z positiva, lo que es consecuente con la regla de la mano derecha. Otra posibilidad es la elipse contraria, que mira hacia z negativa, pero esta no sería consecuente con el teorema ya que el vector normal es contrario al sentido de la circulación. Fijaos que de un plumazo hemos definido la región donde vamos a integrar, ya que la elipse ya está proyectada en el plano XY, y además el vector normal, porque al ser una superficie plana es igual al vector 0, 0, 1 en todos los puntos. Empezamos calculando el rotacional igual que en el caso anterior, resultando el vector 0, 0, 2. Si calculamos el producto escalar del rotacional por el vector normal, obtenemos la expresión a integrar, que es muy simple, solo un 2. Planteemos entonces la integral. La x varía entre -1 y 1, ya que si sustituimos en la ecuación de la elipse la y por 0, son las soluciones de la ecuación. Ahora, la y varía entre la parte negativa de la elipse y la positiva, por lo que queda otra vez una integral con raíces que puede complicarse. La solución es volver a recurrir a las coordenadas polares, pero ahora con un truco. Tenemos que fijarnos en los números que hay debajo de x al cuadrado y de la y al cuadrado en la ecuación de la elipse. Debajo de x al cuadrado no hay nada, o lo que es lo mismo, hay un 1, por lo que el cambio es, al igual que antes, x igual a ρ por el coseno de θ. Sin embargo, y al cuadrado está dividido por 4, por lo que el cambio debe ser 2ρ por el seno de θ. Es decir, en casos de elipses, debemos añadir multiplicando la raíz del número que divide a las variables. Este cambio lleva consigo una variación en el jacobiano. Para calcularlo, hay que realizar el determinante con las derivadas parciales de cada variable respecto de ρ y θ. La primera fila la coordenada x y la segunda la coordenada y. Derivando y resolviendo el determinante, vemos que ahora el jacobiano es igual a 2ρ. Queda definir los límites de integración. De nuevo, ρ varía desde el origen hasta la elipse, es decir, desde 0 a 1, ya que cuando el ángulo es 0, x debe ser igual a 1. Por su parte, el ángulo abarca el giro completo, es decir, desde 0 a 2π. La integral respecto de θ es inmediata, evaluada entre 0 y 2π, quedando también polinómica respecto de ρ, dando como resultado 4π. Como curiosidad final, al ser C una curva en el plano XY, aunque el campo sea un campo en R3, se podría haber realizado el ejercicio utilizando el teorema de Green, que tenemos explicado en otro vídeo y que es una simplificación del teorema de Stokes. Para terminar y como siempre, os dejo un ejercicio propuesto con su solución para que podáis practicar y que tenemos resuelto en el vídeo que os enlazo al final. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!